muy épicamente terminamos toda la teoría básica de las estructuras de banda. Ah, Esto es lo que está ahí en el grupo para que usted lo pueda ver, Carla. Sí, ok. Eh, Básicamente, uno comienza con la aproximación de tight binding, que Laura, ¿cómo es que es en español? Enlace fuerte. De enlace fuerte. Aquí, digamos, explicamos básicamente que el potencial de Coulomb al que está sometido cada átomo en un sólido se puede aproximar como un pozo de potencial. Ahí comenzamos a hablar de la periodicidad del potencial. Aquí derivamos la relación de Bloch, el teorema de Bloch. Aquí entonces ya comenzamos a tratar el problema de autovalores. El problema de autovalores para un sólido, ¿cierto? Ok. Entonces esto es simplemente la función de onda de Bloch. Aquí expresamos la función, perdón, aquí demostramos que la función de onda de Bloch satisface el teorema de Bloch. Y acá, obviamente, ya expresamos la autofunción del sólido como una combinación lineal de funciones de onda de Bloch. Y dijimos que el autovalor asociado a esa autofunción en estado sólido le llamamos banda de energía. Y que todas las diferentes bandas de energía de un sólido, entonces las vamos a llamar la estructura de bandas de un sólido, ¿cierto? Entonces aquí comenzamos a obtener unas ecuaciones usando el teorema variacional, ¿cierto? Para la estructura de bandas o para la banda del sólido. Y llegamos a la conclusión de que la banda del sólido debe de satisfacer esta relación que vemos acá, que el determinante de H menos E, que es la energía, el autovalor, ¿cierto? O sea, la banda de energía, por S de K debe de ser igual a cero y esto se llama la ecuación secular. Ahora, ¿quién es este H y quién es ese S? Esas son integrales. Este SIJ es esta integral de acá, que se llama la integral de traslape, y esta de acá, que es el hamiltoniano, o la integral del hamiltoniano, con respecto a estas dos funciones de onda de Bloch, se llama la matriz de transferencia. Ahora, para un sólido, eso sí es algo que nosotros no dijimos el sábado, para un sólido en particular, tanto la matriz de transferencia como la matriz de traslape, CSIJ y SHIJ, no se pueden calcular. No, por lo menos no a lápiz y a papel, ¿cierto? Eso es una cosa importante. Eso a nosotros alguien nos lo tiene que dar, alguien que utilice, por ejemplo, un computador con programas, por ejemplo, como el VASP y el Wien 2K, ¿cierto? Que son programas que calculan la estructura electrónica de un sólido. Para nosotros poder hacer este cálculo necesitamos saber la función de onda del sólido para cualquier R, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en física del estado sólido teórica, netamente teórica? Que parametrizamos esto. Le decimos a alguien que nos dé algunos números y los introducimos como parámetros. Ya vamos a ver cómo se trabaja eso. Entonces, en el primer caso vamos a considerar una cadena unidimensional de poliacetileno, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Básicamente que en este caso tenemos un sólido periódico. Aquí se repiten estos átomos de carbono periódicamente. Lo que pasa es que los átomos de carbono que se encuentran en la parte superior los etiquetamos como A y los que se encuentran en la parte inferior como B. O sea, son dos tipos de átomos de carbono por celda unidad. Esta es la celda unidad. ¿Qué es la celda unidad? Es la parte más pequeña del sólido cuya periodicidad define el sólido por completo, ¿cierto? Recuerden que estos sólidos periódicos se llaman como cristales, ¿cierto? Acá estamos hablando de cristales, como la sal, por ejemplo. Ahora, vamos a demostrar
que la estructura de bandas para este sólido tiene esta forma de acá. Y vamos a demostrar que la gráfica para t igual a -1, s igual a 0.2 y e sub 2p, ya les voy a explicar qué es eso, igual a 0, tiene esta forma que tenemos acá, donde la parte inferior la conocemos como la banda de valencia. Valencia. Y la parte superior la conocemos como la banda de conducción. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a proseguir con lo siguiente. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Lo que nosotros tenemos acá es que para la primera molécula tenemos una función de onda de Bloch con aquí, digamos, dos posibilidades, dos orbitales atómicos, ¿cierto? Un orbital atómico centrado en R menos RA, o sea, centrado en el carbón etiquetado con la letra A mayúscula, y el otro centrado en el carbón con la letra B mayúscula, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la matriz de transferencia para el caso diagonal, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para lambda igual a B, entonces H lambda lambda, reemplazamos obviamente cada representación de la función de onda de Bloch. Recuerden etiquetar las R's diferentes. Esto es R', esto es R. Así sean las mismas, todo lo que se repite etiqueten lo diferente, porque después posiblemente sale como una delta, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hacen aquí el trabajo en estos brackets, sacan de los brackets todo lo que no sea operador, ¿cierto? Entonces, sacan de los brackets este e a la i k punto r menos r', ¿cierto? Entonces, ese es digamos, el resultado final. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Obviamente, nosotros tenemos un caso cuando R es igual a R', entonces esta exponencial va a ser 0, como ustedes pueden ver acá en este primer término. A este término de acá le vamos a llamar E2P. Eso tiene relación con lo siguiente, con que estos orbitales están organizados de forma tal que son los orbitales tipo P del carbono, ¿cierto? Entonces, después vamos a considerar que R' es simplemente un vecino cercano de R, o sea que va a ser igual a R más o menos A. O sea que es R' es un vecino hacia la derecha de R y hacia la izquierda, ¿cierto? Pues por eso colocamos aquí este E. Entonces, ¿cuánto vale? R menos R', ojo al gol. Hagamos una cosa acá primero. Entonces, R menos R', ¿cuánto vale? Yo paso este para el otro lado y me queda que R menos R' es igual a menos más A, ¿cierto? De ahí que tengo este exponencial de acá. Entonces, cuando ya nosotros, y vamos a aproximar esta parte de acá, esto es aproximadamente para los elementos diagonales, esto es aproximadamente 0. También hace parte, digamos, de la aproximación de enlace fuerte, ¿cierto? Y estos simplemente son los términos que no son los vecinos más cercanos, sino los segundos vecinos más cercanos. Por lo tanto, este término diagonal simplemente es igual a E sub 2P y eso es un valor que debe estar dado, ya sea por el experimental o que nos lo debe dar el computacional, la persona que puede calcular realmente las funciones de onda y que puede saber cuánto vale exactamente esto. Para nosotros en física el estado sólido teórica simplemente lo parametrizamos con los valores más cercanos posibles. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, con los términos por fuera de la diagonal. Entonces, o con los términos por fuera de la diagonal, aquí una cosa importante. Los vecinos más cercanos están separados por una distancia de a medios. ¿Por qué?
Porque obviamente si esto, si digamos, de aquí hasta aquí hay A, ¿sí o no? Entonces, estos dos de acá en la cadena, la distancia lineal que los separa es a medios, a estos dos, ¿cierto? Entonces, vamos a proseguir. Entonces, los vecinos más cercanos acá estarían a una distancia de a medios. Ya vamos a ver eso porque es importante. Entonces, reemplazamos la representación de la función de onda de Bloch phi sub A y phi sub B, ¿cierto? Y entonces esto nos va a quedar acá 1 sobre la raíz de n. Recuerden que esto de acá es un bracket. 1 sobre la raíz de n por la suma sobre r' de e a la i k punto r', phi sub a de r menos r'. Lo mismo aquí reemplazamos esta representación en términos de los orbitales moleculares. Sacamos todo lo que no tenga operadores del bracket, o sea, de acá. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Que aquí en este caso, entonces R menos R', obviamente es más o menos IK por A medios, ¿cierto? Esa distancia entre R y R'I, la posible distancia, ya no va a ser A, sino que va a ser A medios, ¿cierto? Entonces, y ahora, entonces nos queda calcular esta matriz de traslape de acá, ¿cierto? Entonces, básicamente, que yo puedo reemplazar, bueno, obviamente nosotros eso ya lo hemos reemplazado, estamos sumando sobre R' igual a R, más o menos a medios, que es lo que tenemos acá nosotros. Entonces cogemos la primera con un signo menos, esta de acá arriba, y esta con un signo menos, y después la segunda con un signo más, ¿cierto? Entonces, y aquí está el signo más. Entonces nos queda que este valor de este traslape de acá, entre esas dos funciones de onda orbitales, teniendo en cuenta el hamiltoniano y esta de acá, básicamente son las mismas y la vamos a definir como el parámetro de hibridización entre funciones de onda que esté. Eso para nosotros es que simplemente es un parámetro, que lo podemos medir en un laboratorio, lo podemos calcular con un programa de estructura, de evaluación de la estructura electrónica. Vamos a hacer varias cosas con eso, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, los elementos matriciales de H por fuera de la diagonal son simplemente 1 sobre n por la suma sobre r, ¿cierto? De t, este e a la menos ik por a medios, por e a la ik por a medios, este de acá. Pero como nada de lo que nosotros tenemos acá ya depende de r, entonces obviamente la suma sobre r de 1 sobre n es sumar esto de r veces, y como obviamente nosotros estamos sumando sobre todos los puntos de red, esto simplemente da 1, ¿cierto? Entonces, por eso desaparece aquí la suma sobre R y desaparece el 1 sobre N. Esto queda como 2T coseno de K medios, de K por A sobre 2. Así escribimos el hamiltoniano en términos matriciales, obviamente teniendo en cuenta que estamos en la base de ¿qué? De Bloch, una base de Bloch, ¿cierto? Y ahora procedemos a los elementos de la matriz de traslape, obviamente por ortonormalidad. SA y SBB simplemente 1, como ustedes pueden observar ahí. Y ahora entonces los términos por fuera de diagonal se calculan de una manera muy parecida como nosotros calculamos los términos de la matriz de transferencia. Hacemos todo igualito. Entonces acá en vez de definir T, aquí definimos este parámetro de traslape, lo definimos como S y obtenemos la matriz de traslape. Entonces ahora tenemos que pensar en la ecuación secular. Determinante de H menos E por S. Y de acá lo que tenemos que hacer es hallar ¿quién? E. ¿Sí o no? Entonces reemplazamos esto acá, entonces nos queda este determinante, obviamente.
¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Aquí entonces nos queda esto, después de nosotros reemplazamos entonces el determinante, lo resolvemos de esta forma, ¿cierto? Pasamos esto para el otro lado, después sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Ustedes pueden ver fácil porque acá esto es un 2, es un cuadrado perfecto, esto es un cuadrado perfecto, esto es un cuadrado perfecto. Entonces, básicamente nos queda lo que ustedes pueden ver en esta parte de acá, nos queda más o menos 2t, ¿cierto? Aquí, digamos, obviamente despejando. Usted simplemente desarrolla este paréntesis que queda t menos e por s. Aquí está e por s y aquí está t. Obviamente usted puede sacar un signo menos de acá, menos 1 al cuadrado, queda un 1. O sea que vamos a cambiar e por e a la 2p, e sub 2p, ¿cierto? Y nos queda que eh, la banda e sub k por este paréntesis es igual a esto. Y de acá podemos despejar la banda de energía que nos queda de esa forma. Para nosotros poder especificar esto, obviamente tenemos que saber quién es S, quién es T, que es el parámetro de hibridización, y quién es E sub 2P, ¿cierto? Llegamos a donde nosotros dijimos que íbamos a llegar. Y si nosotros reemplazamos E sub 2P como 0, que es normal, eso es una energía, simplemente medimos todo con respecto a esa energía E sub 2P. Esto también es una energía de traslape, ¿cierto? Y esto es una energía de hibridización que típicamente son energías negativas. Es decir, la energía de hibridización está por debajo de sub 2p porque va a ser más difícil deshibridizar dos átomos que hibridizarlos, ¿cierto? Entonces, por eso es negativo. Es una energía potencial, digámoslo así, potencial química más negativa que estabiliza la cadena. Y nosotros graficamos, es básicamente que obtenemos esto. ¿Eso qué significa? Que para cap A igual a más o menos pi. La diferencia entre la banda de valencia y la banda de conducción es básicamente nula. Por lo tanto, en esta región de acá y en esta región de acá, el poliacetileno se comporta como un metal, ¿cierto? O sea, que puede conducir electrones el poliacetileno en los casos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ahí? Tener, obviamente, un K por A que sea diferente de cero. O sea, que nosotros necesitamos un vector de onda que sea lo suficientemente grande como para que el poliacetileno se pueda comportar como un metal. ¿Cuáles son los casos en los que eso es posible? Cuando usted, por ejemplo, aplica una diferencia de temperatura o usted va a aplicar una diferencia de potencial que sea lo suficientemente grande para que los electrones puedan adquirir momentum y llegar a esta región en la zona de Brillouin 1, ¿cierto? La región donde el poliacetileno se comporta como un metal. Entonces, esa es básicamente la explicación de la teoría de bandas del por qué del poliacetileno conduce, ¿cierto? Obviamente, uno puede cambiar cosas en ese polímero, por ejemplo, uno puede introducir aquí una distorsión dada por alfa y por u, y cuando uno grafica esta distorsión, ¿cierto? Para u, obviamente, cuando u es igual a 0, nosotros estamos reteniendo el mismo comportamiento que teníamos ahorita, que es este, ¿cierto? Entonces, alfa por u, 8 alfa u, ¿cierto? Como ustedes pueden ver acá, lo definimos como delta y esto se conoce como gap o brecha, ¿cierto? A medida que usted aumenta la distorsión u, entonces aquí comienza a abrirse una brecha. Es decir, se comienza a dar una transición de fase de metal a aislante, ¿cierto? Porque ya las bandas de conducción y las bandas de valencia se comienzan a separar. Esto es básicamente, digamos que algunas de las cositas que uno puede echar a entrever cuando está trabajando con las estructuras de bandas. Obviamente nosotros no podemos pasar por un curso de estado sólido sin ver grafeno, ¿cierto? Entonces, ¿quién no ha visto grafeno en un curso de estado sólido? No levanten la mano. Entonces, Ya sabe quién es.
Ya levantaron la mano. Ya levantaron la mano. Ahora, el grafeno, ¿qué fue lo que sucedió con el grafeno? Entonces, un conocido de nosotros en la universidad, lastimosamente yo no tuve el gusto de ver clase con él, porque cuando yo llegué a la Universidad de Uppsala, él ya se estaba yendo para una universidad de Holanda, que yo no la puedo pronunciar, nunca pude aprender a pronunciar la universidad. Eh, que una de las personas que más contribuyó teóricamente al grafeno, ¿cierto? El profesor, que fue profesor de la Universidad de Uppsala por mucho tiempo, a Mijalil Katznelson. Para que lo busquen, tiene un libro de grafeno muy bueno. Entonces, mm, hay un boom a nivel mundial con el grafeno, ¿cierto? Entonces, y todo el mundo, bueno, pero ¿qué sucede con el grafeno? Que ha sido una cosa que se ha vuelto como tan importante, pero a la vez un material como tan inútil, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estudiamos el grafeno? ¿Qué tiene el grafeno? Que sea interesante para nosotros como físicos estudiar. Bueno, primero que todo, debido a su simetría, es un material, primero que todo, se le puede calcular la estructura de bandas a lápiz y a papel, como la que acabamos de calcular acá, ¿cierto? Eso ya, digamos, eso es una razón importante para nosotros trabajar con el grafeno, que nosotros simplemente con un lápiz y con un papel, son muchas las propiedades físicas que nosotros podemos predecir de este material real en dos dimensiones. Esa es una razón importante. La otra razón es que las propiedades de simetría que tiene el grafeno nos permiten, nos permiten llegar, digamos, a unos puntos en los que podemos ensayar con el grafeno una cantidad de herramientas de teoría de grupos que son supremamente importantes e interesantes. Simplemente explotando la simetría del grafeno, que tiene mucha simetría, ¿cierto? Como vamos a ver. Otra razón importante es que en el grafeno se pueden, a pesar de que es un material inútil en términos de las aplicaciones del material en la vida real, a pesar de que usted ve que el grafeno ya hace tal cosa, hace tal otra, no falta decir, sino que el grafeno sirve tintos. Mejor dicho, que eso hace de todo. La verdad es que no, ¿cierto? La verdad es que el grafeno, hasta donde yo tengo entendido, hasta donde mi conocimiento alcanza, ¿cierto? Pero yo recuerden, chicos, que vengo de una escuela de materiales bastante grandecita, ¿cierto? Y bastante importante. Y en esa escuela de materiales, yo nunca escuché que se hubiera dado, digamos que, un, un desarrollo experimental o desarrollo de ingeniería en el grafeno lo suficientemente importante como para que el grafeno ya no fuera como llamado como un material inútil. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el grafeno físicamente hablando? No desde el punto de vista aplicativo, sino desde el punto de vista fundamental. Entonces, bueno, entonces en el grafeno se pueden observar una cantidad de fenómenos físicos y se pueden evaluar a lápiz y a papel, que esto es algo maravilloso, como por ejemplo el efecto Hall cuántico, ¿cierto? Se puede evaluar, por ejemplo, el efecto Hall cuántico, el efecto Hall cuántico fraccionado. Se puede, por ejemplo, la interacción entre el campo electromagnético y el grafeno. Obviamente da lugar a lo que nosotros conocemos como los niveles de cuantización de Landau. Eh, el grafeno es un material, ojo con esto, el grafeno es un material que debido a su geometría y a la simetría de los estados, admite una cosa maravillosa en el estado sólido, maravillosa. Y es que el grafeno, a diferencia de otros materiales que tienen una dispersión cuadrática, es decir, que la energía es proporcional a k al cuadrado, vector de onda al cuadrado, más específicamente usted puede escribir que la energía es h barra cuadrado, k cuadrado sobre 2m. Entonces,
Esta obviamente es como una banda de energía, ¿cierto? Para un semiconductor. Y esta sería esta sería para un semiconductor, por ejemplo, PNP, y esta para un NPN. Así, inversa, ¿cierto? Ahora, el grafeno exhibe una propiedad que tiene, digamos que unas consecuencias en física desde el punto de vista de teoría de campos inéditas, y es la siguiente: el grafeno tiene una dispersión lineal, que es algo así como C por P. Es decir, el grafeno viene a ser proporcional al momentum. Su energía cinética en esa era proporcional al momentum. Las partículas en el grafeno tienen una energía cinética que es proporcional al momentum, más sin embargo, obviamente entonces se ve la dispersión como algo así, y esto es lo que se conoce como el cono de Dirac, ¿cierto? Ahora, si usted compara esto con la energía cinética de las partículas de un electrón libre en un material cualquiera, sería P cuadrado sobre 2m, o sea que es proporcional a Pi al cuadrado. Con el grafeno es proporcional a P. Esto nos da un indicio de que las partículas en el grafeno se comportan de manera que relativista, ¿sí o no? Esto es una energía relativista. Y esto es algo que en el curso de estado sólido no lo podemos dejar pasar. Entonces, realmente, aunque el grafeno puede ser algo inútil como material, desde el punto de vista de prototipado como sistema físico, es algo celestial, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo se hace el grafeno? Es lo más sencillo del mundo. Usted coja un lápiz de esos con punta de grafito y usted coja el lápiz y húndalo sobre una hoja de papel, y lo que le queda en la hoja de papel es grafeno. Entonces, eso es lo que es grafeno. Ahora, las propiedades geométricas y obviamente toda la música que le han puesto a esto es otra cosa. El grafeno, obviamente su síntesis, sus propiedades, su estudio, ha tenido una repercusión tan tenaz en el mundo que le valió el premio Nobel a Alexander Jane, y no me acuerdo el nombre de este otro man acá, pero es de apellido Noselov. Entonces esto en el 2011. Si ustedes se están preguntando si estos manes son rusos, la respuesta es que sí y que no. Son ingleses, ¿cierto? Entonces, los rusos, después de que los judíos salieron de la Unión Soviética, no han hecho nada, ¿cierto? Pueden mirar ahí en la página del premio Nobel para que después digan que yo no lo estoy acreditando. Es cierto, ¿sí o no? Una vez cayó la Unión Soviética y los judeorrusos, que eran los que producían ciencia y saber en la Unión Soviética, se fueron. Eso, mejor dicho, o quedó más solo pues que la calle real en mera cuarentena, ¿cierto? Entonces, pero entonces estos manes viajan a Inglaterra, ya comienzan su carrera. Aquí se comunican con Mijail Katznelson, que es el teórico, y a estos de aquí les dan el Nobel Prize en el 2011. Entonces, ¿será que en un curso de estado sólido nosotros tenemos que estudiar grafeno? Yo creo que por lo menos hay que tocarlo si sea por encima, ¿cierto? Entonces, el sábado, el compañero Yesid nos va a dar la clase. Yo le voy a pasar un material a Yesid y entonces el sábado el compañero Yesid nos va a dar la clase. ¿Qué le parece, Yesid, que lo estrenemos como profesor de maestría? Hágale. Entonces, vamos a trabajar la segunda cuantización con el grafeno. Nosotros ya trabajamos la segunda cuantización con los bosones, que recuerden que
A sub Q daga crea ¿qué? Crea una onda elástica con vector de onda Q en una cadena de átomos, ¿cierto? Que están vibrando con unos modos propios dados por omega sub Q, ¿cierto? Y A sub Q destruye una onda elástica en esa cadena de átomos con dispersión omega sub Q, ¿cierto? Para que estos sean operadores de creación y destrucción, es decir, que sigan el formalismo de segunda cuantización, entonces básicamente que lo que se requiere es que A sub Q con A sub Q daga prima sea igual a 2pi por delta de Q menos Q prima, ¿cierto? Ahora, hay algo parecido a los electrones, ¿cierto? Dentro del formalismo la segunda cuantización. Que es que, obviamente, que yo aplico recuerden que lo siguiente, bueno, obviamente Edilson les va a estar enseñando esto toda esta semana, pero recuerden lo siguiente. Recuerden que el principio de exclusión de Pauli dice que no pueden haber dos electrones en un mismo estado cuántico. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, yo tengo un estado de muchas partículas. Entonces, yo tengo un estado con 3 partículas. O sea, que es un estado que voy a etiquetar así. Vamos, A, B, C, ¿cierto? Entonces, obviamente, como el espacio de Hilbert de este estado es un espacio de Hilbert aumentado, entonces yo necesito unos operadores. Necesito un operador para esta partícula, un operador para esta partícula y un operador para esta otra partícula, ¿cierto? Ahora le vamos a colocar, como este va a ser el estado, un estado fermiónico, o sea, un estado para fermiones, para electrones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que en el primer estado, supongamos que esto es un estado con un fermión con vector de onda K1. Esto es un estado con un fermión con vector de onda K2. Este es un estado con un fermión con vector de onda K3. En el estado bueno, esto es todo un estado, ¿cierto? Pero este estado no tiene fermiones con vector de onda K1, o sea que acá hay 0. Tiene un fermión con vector de onda K2 y tiene 0 fermiones con vector de onda K3. Por cada uno de esos Ks se define un estado y por lo tanto, por cada uno de esos Ks no puede haber más de un electrón. Ahora, si yo vengo, por ejemplo, con un operador C sub Q1 daga, yo voy a crear ¿qué? Un electrón en la posición K1, o sea que esto es igual a ¿quién? Es igual al que de 1,1,0, ¿cierto? Más sin embargo, ojo acá, si yo vengo y a este mismo estado le aplico un operador creación, o sea, crea un nuevo electrón con vector de onda K2, como que, como aquí ya hay un electrón en el vector de onda K2 y solo se puede un electrón por estado, es cuando yo aplico esto, ese operador sobre este estado es igual a 0. O sea, ese operador creación aniquila el estado porque usted no puede tener eh, más de un fermión por estado, ¿cierto? Se cumple, ahora que se cumple, para fermiones ya no se cumplen relaciones de conmutación, muchachos, se cumplen relaciones de anticonmutación. O sea, que el anticonmutador entre C sub K1 y C sub K2 daga, el anticonmutador es igual a delta K1, K2. Y si estos tienen spin, ¿cierto? Entonces el spin también define un estado.
Porque estos de acá, este estado de acá, para K1, para K2 y para K3, digamos 0, 1, 0, es si no hubiera spin. Si hubiera spin, para K1 hay 2 electrones permitidos, uno con spin up y uno con spin down, ¿cierto? O sea que ya aumentarían las posibilidades. Usted obviamente tendría que destruir o crear un electrón o un fermión en cada uno de estos estados, pero ya sea spin up o spin down. O sea, cuando es esa la posibilidad, usted tiene que incluir acá spin. Es decir, C, por ejemplo, sub K sigma, C sub Q sigma prima daga. Esto es igual a delta sub KQ por delta sub sigma sigma prima, ¿cierto? Estas son las relaciones de anticonmutación. ¿Qué es un anticonmutador? El anticonmutador entre el operador A y el operador B es igual a A por B más B por A. Entonces, esto obviamente es diferente del conmutador, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si esto fuera 0, eso significa que cuando, o sea, AB sería igual a menos BA. Es decir, cuando usted conmuta un operador con el otro, coge un signo menos. Eso es anticonmutación. Y esta es una propiedad de los fermiones y esto viene de la ecuación de Dirac, ¿cierto? Me imagino que el profesor Edilson les irá a tocar este tema cuando vean la ecuación de Dirac, ¿cierto? Y en la ecuación de Dirac básicamente lo que se tienen son que tienen unos matrices que para que la energía en la ecuación de Dirac sea un cuadrado perfecto, esas matrices alfa y beta tienen que obedecer específicamente unas relaciones de conmutación, de anticonmutación, que se llaman en álgebra de Clifford. Díganle, si de pronto Edilson nos va a enseñar esto, díganle que por favor les aclare este tema. Esto es importante en mecánica cuántica relativista. ¿Listo? Entonces, con este tipo de operadores es con los que nosotros trabajamos con electrones en sólidos. Listo. Esto ya es un tema suficientemente avanzado para física del estado sólido. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Ahora, obviamente, esto tiene una particularidad. Hay que trabajar bien esto con alguna profundidad en mecánica cuántica, que es, digamos, el tema de segunda cuantización, ¿cierto? Y los estados de muchas partículas, pero por el momento, en estado sólido, lo único que nosotros queremos en este momento es aprender a manejar estos operadores. No nos vamos a detener mucho en el álgebra, pero el ejercicio que nos va a exponer el compañero Jessy del sábado, entonces, obviamente, nos va a dar una claridad de cómo trabajar esto y cómo trabajarlo con Fourier. Eso es lo más importante. Aquí estamos en Fourier, pero también podríamos estar en la base de posición, ¿cierto? Aquí estamos creando y destruyendo ondas de electrones con vectores de onda K2 y K1. Pero también se cumple que en la base de posición usted tiene una cadena de átomos. Como vamos a ver también el jueves, en la clase del jueves, usted puede crear o destruir un electrón en cada una de esas posiciones. Recuerden que si ustedes no tienen spin, solo pueden crear día un electrón en cada átomo. Si tienen spin, pueden crear día dos, pueden crear uno spin up y pueden crear un electrón spin down. Lo mismo si es una red bidimensional de átomos, ¿cierto? Si tiene esta red bidimensional de átomos, un material, y aquí pues usted puede crear un electrón spin up, aquí puede crear un electrón spin down, y por posición se le permite crear dos, puede crear acá también un electrón spin down, ¿cierto? Entonces, eso lo hace como, aquí por ejemplo en esta cadena, si este fuera el átomo J-ésimo, ¿cierto? Este fuera por ejemplo el átomo I-ésimo. Entonces, ¿qué se cumple acá? La relación de conmutación sería que CI sub sigma, es decir, con un spin particular,
el anticonmutador con C sub J sigma prima daga es delta IJ por delta sigma sigma prima, ¿cierto? Entonces, esto es un igual acá. Así es como trabaja con estos operadores de electrones en el estado sólido. Obviamente nosotros teníamos que haber hecho, digamos que con un buen, digamos, nivel de rigurosidad, teníamos que haber estudiado el capítulo 7 del Sakurai. Pero en este momento no tenemos el tiempo y yo creo que es más importante que nosotros alcancemos a cubrir una cantidad de temas interesantes en estado sólido que nos permita después, como físicos con maestría, decir, vamos a tomar una decisión, voy a atacar este problema, voy a atacar este otro, ¿cierto? Ya sé que tengo que saber más de segunda cuantización, voy a estudiar, pero mientras tanto, este va a ser mi problema de investigación y lo voy a comenzar a desarrollar, ¿cierto? Después, la compañera Laura nos va a enseñar, por ejemplo, los operadores de spin, cómo se pueden escribir en términos de estos operadores de una sola partícula en segunda cuantización. Por ejemplo, el operador S es SZ. Se lo puede escribir como la suma, por ejemplo, sobre K de S sub K up daga por S sub K up menos S sub K down daga por S sub K down, ¿cierto? Entonces, y obviamente esto multiplica esto aquí por H barra medios, por ejemplo. Entonces, a partir de un hamiltoniano que está escrito en operadores de segunda cuantización para electrones, nosotros vamos a poder convertir ese hamiltoniano en un hamiltoniano de spin, que nosotros vamos a llamar el hamiltoniano de Heisenberg, que va a ser como algo así. Y después nos vamos a preguntar, Laura nos va a explicar quién es J. Y vamos a ver que J va a quedar escrito en términos de funciones de onda, ¿cierto? Entonces, esto obviamente lo vamos a ir introduciendo con despacio de aquí a marzo. Más sin embargo, es importante que nosotros en este momento lleguemos a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo sobre el vocabulario que vamos a estar utilizando en lo que resta del curso, ¿cierto? Entonces, para el jueves, ¿qué tenemos? Tenemos entonces el plato fuerte, grafeno, ¿cierto? Vamos a trabajar con el grafeno. Vamos a obtener su estructura de bandas. Una estructura de bandas no ahora en una dimensión como el poliacetileno, sino en dos dimensiones, pues un material en dos dimensiones. Y vamos a hacer un análisis del grafeno. ¿Qué es el grafeno? ¿Cómo surge acá la relatividad? Bueno, ¿qué es todo este chisme? Entonces, y después vamos a trabajar el aislante de banda con estos operadores que les acabo de mostrar ahorita. Estos operadores para electrones en segunda cuantización, que crean y destruyen electrones en un punto específico de la red. ¿Listo? Y vamos a estudiar qué es un aislante de banda, cuáles son las características del aislante de banda. Es un metal, es un aislante, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante que nosotros debemos de saber en el estado sólido. Entonces, yo creo que por hoy es todo, chicos. Les agradezco mucho.